mucho gusto que esté con nosotros en esta mañana a las 8:40 de este fin de semana. Doblemente le apreciamos al consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal, Manuel Granados. Va a estar aquí para platicarnos y entender un poco lo que representa este anuncio. Consejero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, Fer. Pues con el gusto de estar en su programa, con la audiencia y sobre todo generar esta comunicación sobre el nuevo reglamento de tránsito. A ver, consejero, ¿qué se anunció el pasado lunes? ¿Qué se promulgó el pasado lunes? Se promulga un reglamento de tránsito con un propósito muy claro, con una visión cero, que es a partir de la construcción de más de 15 organizaciones de la sociedad civil, junto con el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno y propiamente la Consejería Jurídica. Este instrumento legal permite atender varios aspectos. Primero, México ocupa el 7º lugar a nivel internacional por muertes registradas por accidentes viales. Cerca de 124,000 personas fallecen por estas acciones. En la Ciudad de México, cerca de 1,200 personas también. Y lo que hoy generamos es cambiar la visión de la pirámide de movilidad para que el peatón sea el principal eje de protección, el ciclista, que podamos tener una nueva convivencia vial y que sobre todo generemos una cultura distinta. Permeó entre nosotros como medios de comunicación y entre los ciudadanos aquí en la capital mexicana temas tan sensibles como el uso del teléfono, que las mujeres ya no se van a poder pintar en el automóvil, el tema de cuidar bien y respetar las señales de tránsito, pero es mucho más profundo este reglamento. Sin duda es un reglamento que pone a la vanguardia de la Ciudad de México, es el mejor reglamento de tránsito del país y de América Latina. Sobre todo nos ponemos justamente en este nuevo esquema de movilidad que necesariamente tiene que ir acompañado con otras políticas públicas como la modernización, la eficiencia de la red de transporte público de la ciudad, que es el siguiente paso que anunciará el propio jefe de gobierno. Y en este sentido, decir cosas básicas. Primero, hoy por hoy, el mayor número de accidentes viales se registra por la utilización del teléfono celular, por la manipulación del teléfono, mandando mensajes o haciendo llamadas y conduciendo. Y luego vemos, lamentablemente, también en las calles personas que no solo hablan por teléfono o no solo además van manejando, sino van haciendo otra actividad. Comiendo. Y entonces ponen en riesgo la vida propia y la de los demás. Esa es justo la misión de Visión Cero, que es evitar al máximo las muertes. ¿Qué es lo que podemos leer en este reglamento y cómo va a estar operando a partir del 15 de diciembre? Porque tengo entendido que será escalonado. Vienen algunos reglamentos que no entran todos de lleno, pues. El 15 de diciembre es, digamos, la parte general, la prohibición a la vuelta a la derecha y a la izquierda de manera continua, porque nosotros tenemos un ángulo de visión solo de un lado cuando hay vuelta a la derecha y no nos fijamos si viene un ciclista o si viene un peatón. Y eso también registra un alto índice de muertes y de accidentes viales. El tema de la utilización del teléfono celular, por ejemplo, pues también será castigado, bajar o reducir la velocidad, porque la diferencia entre 60 kilómetros y 50 kilómetros sí es un esquema de salvar vidas. Todo esto entrará en vigor efectivamente en diciembre, y lo que entrará en vigor a partir del 1 de enero son cosas muy importantes, por ejemplo. Barras de seguridad laterales de los camiones de carga. La novedad, por ejemplo, de este reglamento de tránsito es que tiene anexos en donde se explica detalladamente cuáles son las señalizaciones que va a haber, con una explicación muy coloquial de lo que significa cada uno de estos temas. En el caso específico de las barras laterales de los camiones también vienen las especificaciones técnicas que deben de tener entre llanta y llanta, porque generalmente cuando hay un accidente vial las personas terminan siendo arrolladas por el propio vehículo, terminan debajo de los vehículos teniendo pues consecuencias fatales. Esto permitirá también salvar vidas, por ejemplo. Las especificaciones para el anclaje de silla de ruedas y las sillas también para bebés, la transportación de bebés, todo eso viene muy detallado en el propio reglamento y eso permitirá también generar una conducta distinta, una cultura vial, una cultura ciudadana que nos permita generar pues condiciones de salvar vidas. Establece también cuáles son, por ejemplo, las vías primarias que deben entenderse por la ciudad. Por ejemplo, lo que tiene que ver con vías de acceso controlado como viaducto periférico, tendrán una velocidad de 80 kilómetros. El resto de las vías primarias que se detallan en el propio reglamento. Manual, ¿no? ¿El reglamento?
pues son, por ejemplo, los ejes viales, viene la descripción de dónde a dónde, tal, tienen una disminución de velocidad de 50 kilómetros. Uh-huh. Es decir, hay un esquema distinto que va acompañado, tiene que ir acompañado ahora de una campaña amplia de difusión para que la ciudadanía conozca cuáles van a ser las reglas a partir de diciembre, cuáles van a ser también sus derechos, la capacitación también de los agentes de tránsito, que evitemos corrupción, que evitemos un esquema también de molestia al propio ciudadano y que también la Contraloría y la Contraloría Ciudadana entre también a verificar que las acciones que se están haciendo sean las adecuadas. Manuel, acaba de tocar un tema importantísimo. Estamos platicando con el consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, Manuel Granados. Acaba de tocar un tema esencial, corrupción. ¿Cómo evitar que este reglamento de tránsito y con el espíritu de esta ley no se convierta en una caja de corrupción y de vivales? No se puede generalizar, de ninguna manera hay que hacerlo, pero sí de que existan, y de que, como en todos lados los hay, malos elementos que quieran ver aquí una oportunidad. Bueno, hay varios esquemas que se han planteado con el secretario de Seguridad Pública. Estaremos nosotros, por instrucciones del jefe de gobierno, en los próximos días teniendo estas reuniones con los titulares de las dependencias que estarán a cargo de la aplicación del reglamento por varios aspectos. Primero, el cambio de señalización de la ciudad. Uh-huh. Es decir, tenemos que tener también acompañando este reglamento con la señalización, con esta difusión, con la capacitación de los agentes de tránsito, pero también con la utilización de nuevas tecnologías que nos permitan evitar la corrupción. También importante, vemos que la ciudadanía ya está muy al tanto de lo que va a ocurrir, pero hay un tema que es esencial, el transporte público. El transporte público, hay microbuses, tampoco sin generalizar, pero cuando uno viene para acá, no sé si ya te ha tocado, Fer, y seguramente para los amigos de la radio y de la televisión, lo que sucede, por ejemplo, más claro ejemplo, en el cruce entre la frontera entre el Estado de México y el Distrito Federal. La parte del periférico, ahí en donde está la zona militar número 1, hacen lo que quieren. Se paran, hacen triple fila. Hay filas de hasta 1 kilómetro luego cuando entre semana. Los camiones van en el carril de en medio del periférico, bajando gente. ¿Van a ser parejos con el transporte público? ¿Van a ser parejos así como lo están exigiendo con nosotros, con los ciudadanos? Sí, sin duda. Para el tema de transporte de carga y pasaje, son unas multas muy altas. Uh-huh. Van de los 7,000 pesos a los 13,900 pesos. Justo por este tipo de acciones, que hagan base en lugares no autorizados, que circulen con la música a todo volumen, uh-huh, que también es una contaminación auditiva, que las luces interiores apagadas durante la noche, que eso también es obligado, circular en carriles centrales o segundos carriles y hacer descenso de usuarios también. Esto va a ser muy castigado, es uh-huh, decir, son multas de 7,000 a 14,000 pesos prácticamente. Entonces, tiene que haber un esquema también de orden, uh-huh, de tener mano firme, decidida para generar un cambio también en la ciudad, en donde no esté relajado, en donde no haya impunidad y también en donde no existe influyentismo. Este reglamento va a ser aplicado a todas y a todos. También importante, y qué bueno que lo señala, porque si va a ser aplicado a todos y a todos, a todas y a todos, también ustedes tienen una tarea muy importante al interior del gobierno del Distrito Federal en el tema que tiene que ver con sus flotillas. Por ejemplo, los camiones de basura, no sé si han visto en qué condiciones están algunos. ¿Van a cambiar? ¿Van a hacer inversiones ahí? Ha anunciado ya el jefe de gobierno estas medidas con la propia flotilla del gobierno de la ciudad. Viene una inversión muy importante, un crédito que logró el gobierno de la ciudad y que ha anunciado también el jefe de gobierno para la sustitución de la red de transporte en la ciudad. Otro tema también importante, las redes sociales, ¿qué tanto o qué tanta importancia van a tener dentro de este reglamento de tránsito para que haya una interacción con ustedes? Sí, debemos tener todos los mecanismos de comunicación. Hoy por hoy las apps, todo lo que tiene que ver con redes, tienen que generar esta comunicación con otro tipo de usuarios. Hoy veíamos, por ejemplo, la opinión de varias personas de distintas edades, y los más jóvenes aceptan la protección al peatón y los más grandes o adultos como que tienen duda de ello porque todavía hay una cultura de la protección al vehículo, digamos. Entonces, cuando cambias de visión, cuando tienes este planteamiento de que el eje de la movilidad no debe de ser
el vehículo, sino debe de ser los medios alternativos no motorizados para la movilidad. Creo que es ahí donde hay un cambio también de cultura que debemos entrar muy claramente a difundir. Sabemos y escuchamos declaraciones del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, esta misma semana, que este planteamiento, una vez que esté operando ya en la Ciudad de México, existe la intención de planteárselo a la megalópolis. ¿Esto cómo lo piensan hacer? Porque sería un gran éxito y además pues una generación de política pública. Pues es un esquema que ha anunciado el jefe para presentarlo a los gobernadores de la zona centro del país y sobre todo, justo con ello, cambiar la visión de la cultura de movilidad. Esta pirámide invertida en donde el eje principal, el eje de atención tiene que ser el peatón y no el vehículo. Entonces eso también tiene que permear en el resto de las entidades, que generar esta cultura hacia ese cambio de paradigmas, incluso en torno a la atención de la movilidad en las grandes ciudades. Pero bueno, pues es un trabajo que se estará planteando, que el jefe de gobierno llevará, e incluso que puede ser un tema de la propia CONAGO. Manuel, ya cuando esté operando este esquema, ¿cómo habrá la facilidad también de pagar multas? Luego cuando uno lo multan, híjole, te la hacen tan difícil que te dices, ¿cómo le hacemos? ¿Habrá manera de, bueno, pues ya me multaron, estaba hablando por teléfono, mal, pésimo, es un delito lo que estoy cometiendo o es una falta administrativa? ¿Cómo habrá estos esquemas de generar que sean más fáciles los pagos? No ir a una oficina de ustedes de finanzas donde hay filas inmensas, donde trabajan hasta las 3 de la tarde. ¿Ese tipo de cosas también se están arreglando? Todos esos detalles, estamos en una mesa de trabajo convocada por el jefe de gobierno, el secretario de Finanzas, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Con qué propósito? Con justamente facilitar a los usuarios, a los capitalinos, estos esquemas, que no sean tampoco tortuosos. Hay máquinas portátiles que ahora tienen los agentes de tránsito, incluso por pronto pago hay un 50% de descuento. En fin, hay esquemas que también la ciudadanía debe de enterarse, pero no vamos a relajar bajo ninguna circunstancia la aplicación del reglamento. Todo eso está del lado de ustedes, del lado del gobierno del Distrito Federal. ¿Qué está de nuestro lado? ¿Qué va a estar de nuestro lado como ciudadanos? Como una sociedad que también exige, pero también debe de respetar. Por ejemplo, si utilizamos el transporte público, pues no pedirle que nos baje a la mitad de insurgentes cuando existen paradas específicas para bajarnos. Como nosotros, ciudadanos, que tenemos un automóvil y que es nuestra responsabilidad, pues no exceder los límites de velocidad, de respetar las señales. Es de vuelta esto, ¿no? Es un tema de coparticipación, tanto de la autoridad como de la ciudadanía. Si la ciudadanía no hace lo suyo también en este cambio de cultura, pues difícilmente tendremos una ciudad a la que aspiramos todos. Más ordenada, más limpia, con menos accidentes, salvando vidas. Eso es a lo que aspiramos. Y también la parte del compromiso gubernamental de ir en una dinámica de modernización, de transformación del transporte público, de dar certeza, seguridad y sobre todo generar condiciones de mayor convivencia. Manuel, ¿eres un funcionario de Puertas Abiertas? De Puertas Abiertas. La Consejería Abiertas. Jurídica está abierta para quejas, también para diálogo, para escuchar, para atender, para arreglar soluciones, que esta ciudad, híjole, debe ser complejísima y debe haber muchos temas ahí guardados, ¿no? Sí, sin duda, la Consejería Jurídica en mi propia trayectoria siempre ha sido de escuchar a la ciudadanía. Incluso el propio reglamento fue construido con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Así fue construida la ley de protección a periodistas, así fue construida la ley para personas jóvenes de la ciudad. Es decir, en la medida en que también la autoridad tenga esta comunicación permanente con la sociedad, es como vamos a legitimar las acciones. ¿Y cómo le hacen para poderte contactar, para poder estar cercano a ustedes? Tengo en redes sociales el Twitter, @ManuelGranados_, es un tema de comunicación inmediata, en donde pueden ubicar perfectamente, y la Consejería Jurídica pues tiene a su cargo el registro civil, el registro público, la Defensoría Pública, tiene a su cargo también los jueces cívicos. Y ahora, bueno, pues también estaremos en un esquema de atención en las calles, en las colonias. El servidor público no debe de estar ya en su oficina. Ya que salga, que se el servidor remangue, público ¿no? debe estar en contacto directo, y es la campaña de
ferias jurídicas que anunciaremos la próxima semana también. Oye, Manuel, ¿cómo van a hacer para realizar esta difusión del nuevo reglamento de tránsito? Además de medios electrónicos, además de estas charlas que son muy interesantes, te escuchamos en un buen número de espacios radiofónicos y televisivos a lo largo de esta semana. Recién fue el anuncio de este nuevo reglamento de tránsito, pero harán entrega de trípticos, harán entrega en las esquinas de información para que nosotros como conductores y como habitantes de esta ciudad pues estemos enterados. La instrucción del jefe de gobierno es justo ponernos de acuerdo en ello, trabajar con las dependencias del gobierno de la ciudad para que en donde hay prestación de servicios también se informe a la ciudadanía. La propia consejería, la propia Secretaría de Seguridad Pública, estaremos en campañas permanentes de difusión. Manuel, por último, nos queda un minutito. Viene una nueva conformación de gobierno y de fuerzas de gobierno al interior del Distrito Federal. ¿Cómo van a entender esto y cómo van a trabajar de la mano con jefes delegacionales de otros partidos políticos, de otras fuerzas políticas? ¿Cómo va a ser este planteamiento? Hemos establecido ya contacto con varios de ellos. En el caso específico, por ejemplo, el día de ayer estuvimos con la delegada electa de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, haciéndole del conocimiento todas estas medidas, todas estas reglas, la necesaria participación de todos para cumplirlo. Pues Manuel, en verdad apreciamos mucho que este sábado estés con nosotros. Sabemos que eres una persona trabajadora y bueno, pues muy consciente de los problemas que tiene esta gran ciudad. Muchísimas gracias, Jaime, como siempre a sus órdenes. Que estés muy bien. Es Manuel Granados, el consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Nos despedimos de la radio, continuamos en la televisión. Quédese con nosotros. El día de mañana, ya lo sabe, a partir de las 7 de la mañana aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet. Soy Jaime Núñez, quédense con Grupo Fórmula y quédese con nosotros en la televisión. Ya volvemos. Fórmula Noticias con Jaime Núñez.